¿no? Desarrollaron, algunos no desarrollaron muy bien. Entonces, por eso, como va a venir en el examen, necesito, ¿no?, resolverlo. Muy bien, creo que la mayoría, yo voy dando la respuesta y ustedes pues van anotando, ¿ya? Van marcando. Las colcas eran, ¿qué cosa? Depósitos de, ¿no? Eran los depósitos estatales donde se almacenaban los productos, o sea, los alimentos. Eso era la respuesta, ¿ya? Eso era la respuesta. En el número 2, el elemento, porque siempre hay que leerlo bien las preguntas. El elemento de la economía andina fue, ¿qué cosa? La agricultura. La llave. ¿Ya? La agricultura. Uy, abajo. Bien. Número 3, los dioses como Pachacama y Mama Pacha, ¿dónde habitaban? ¿Ya? O sea, Mama Pacha, ¿dónde habitaban? ¿Habitaban en dónde? En el mundo de abajo. ¿Se acuerdan? En la cosmovisión andina inca, el mundo de arriba, el mundo del presente y el mundo de abajo. Y por lo tanto, el mundo de abajo era el Uku Pacha, ¿ya? Porque el Kai Pacha es tierra de aquí, del presente. El Hani Pacha es el mundo de arriba. Y el Uku Pacha era el de los infiernos, ¿se acuerdan? El de abajo. Entonces la respuesta era la C. Número 4. Las tierras del Sol y del Inca se trabajaban por, ¿no? ¿Cuál era esa forma de trabajo? Era el famoso Minca, ¿ya? Minca. O sea que ustedes la mayoría me han marcado el Aini, la Mita, los Yanaconas, etc. Entonces, era la famosa Minca. En el número 5, eran los encargados de llevar la contabilidad. ¿Acuerdo? Escuchen bien, por eso hay que leer bien la pregunta. Eran los encargados de llevar la contabilidad en el Tahuantinsuyo empleando soguillas y nudos. Hablamos de, ustedes que han relacionado empleando soguillas, que los tipos, me han marcado la mayoría los tipos, porque acá dice ¿quiénes llevaban? Entonces, ¿quiénes eran los responsables de estos tipos? Exacto, los Kipu Camayo, ¿ya? Esto era la respuesta. Entonces, siempre hay que leerlo bien la pregunta. En una pregunta sencilla, a veces uno se equivoca. Número 6. En la música incaica, también lean bien, en la música incaica eran unos tambores grandes, ¿no? Usados por los hombres llamados, estamos hablando de quién, su nombre mismo lo dice, el famoso huanca, ¿se acuerdan? ¿No? Ese, como un instrumento como un tambor grandote, era el famoso huanca. ¿Los hombres cómo se llamaban? Los huancas. Entonces, acá también la mayoría me han... ¿Mis huancas o guantar? Huancar, no guantar. Guantar es otro, huancar es la respuesta, ¿correcto? Bien, entonces, ustedes ya están resolviendo su práctica, porque de acá unas preguntas voy a tomar para el examen. Por eso le estoy resolviendo. La redistribución de la tierra, acá también, ¿no? La mayoría se equivoca. La redistribución de la tierra se realizaba en función de la unidad de medida denominada, ¿qué cosa? A los varones se le entregaba, ¿qué cosa? Un topo, y a las mujeres medio topo. Entonces la respuesta era topo, ¿ya? Número 8. Para la cosmovisión inca, por favor, para la cosmovisión inca, el mundo de los hombres recibe el nombre de, ¿ya? O sea, presente. El mundo de los hombres de acá, de hoy. ¿No? El mundo de arriba, el mundo de aquí y el mundo de abajo. Entonces, el mundo de aquí es Kai, ¿no? El presente, el Kai Pacha. Eso era la respuesta. En el número 9, estos tejidos eran los, ¿no?, más finos, ¿no? Estamos hablando de clases de tejidos, no de la prenda que va a usar.
Estos tejidos eran los más finos y tenían una función ritual, pues estaba destinado al Inca. Entonces había dos tipos de tejido. Uno era rudimentaria y otro era muy finísimo, que usaban pues exclusivamente la nobleza. Era el cumbi, ¿ya? Estos tejidos eran los más finos, llamado cumbi, ¿ya? El unco era el chalequito que usaba, ¿ya? Entonces era el cumbi. La respuesta es cumbi. Anoten, por favor. Número 10, aquí sí la mayoría, ¿no? Me han respondido muy bien. Constituyó en la mutua prestación de energía, o sea, de trabajo, ¿no? Era la reciprocidad. Trabajo obligatorio hecho por los Hatun Runas para el Estado, ¿no? Cuando dice trabajo obligatorio, estamos hablando de la famosa mita, ¿no? Eso era el trabajo obligatorio. Número 12, aquí también la mayoría se equivoca. La cerámica Quero, dime. Miss, ¿puedes repetir la 10? Es que no escuché. Reciprocidad. Reciprocidad. Gracias, Miss. La mitad. Y el 12, la cerámica Quero, se dice vasito Quero, consistía en un vaso ceremonial de madera, ¿ya? En un vaso ceremonial de madera. Esto era la respuesta. Muy bien. Pasamos al número 13. Aquí también se acuerdan cuando los chicos terminan su quinto de secundaria, ¿no? Reciben una ceremonia llamada el huarachico. Ese huarachico, pues el famoso Capac Raimi, ¿ya? Capac Raimi se celebraba en el mes de diciembre, porque el Inti Raimi era en junio. Entonces era Capac Raimi, ¿no? Era un ritual, una fiesta que se celebraba pues a los jóvenes que habían terminado, ¿no? Sus estudios y pasaban unas ciertas pruebas. Entonces, Capac Raimi. Número 14. ¡Cállate! Muy bien, número 14. Algo sencillo y fácil que ustedes me tenían que colocar, no tanto. Muy bien, ¿por qué se caracterizó la arquitectura incaica? Por su solidez, sencillez, simetría, nada más, ¿ya? Anoten, por favor, por su solidez, sencillez y simetría, ¿correcto? Número 15, ¿cuáles eran los principios éticos incaicos? Amasúa, Amajeya, Amayuya. O sea que en palabras, en runa simi. En castellano, no seas ocioso, no seas ladrón y no seas mentiroso. ¡Sal, Messi! 16. ¿Qué tipo de instrumentos musicales utilizaron los incas? Eran dos tipos. ¿Cuáles eran? Los instrumentos de percusión y los instrumentos de viento. Nada más me tenían que colocar qué tipo de instrumentos musicales utilizaron los incas. Instrumentos de viento y los instrumentos de percusión. Eso era la respuesta. 17. ¿Quiénes enseñaban en el Akyaihuasi y en el Yachaihuasi? Son dos preguntas diferentes. Enseñaban en el Akyaihuasi los mamaconas, ¿ya? A tejer, a hilar, a bordar, etcétera, los quehaceres de la casa. Mientras que en el Yachaihuasi, ¿no? Enseñaban los maestros, llamados los amautas, ¿correcto? Entonces, puede venir en la pregunta, ¿no? ¿Quiénes enseñaban en el Akyaihuasi? Los mamaconas. ¿Y quiénes enseñaban en el Yachaihuasi? Los maestros o llamados los amautas. 18. ¿Cuáles son los derivados de la llama? O sea, de la llama yo podía sacar su cuero, podía utilizar su carne, ¿no? En charqui, podía utilizar su, ¿no? Por ejemplo, su lana, etc. O sea, hay diversidades, ¿no? Derivados de la llama. Y 19, ¿para qué sirve, no? ¿Para qué servía el aríbalo? ¿Se acuerdan del famoso cántaro? ¿No? Servía para depositar o transportar chicha o agua. Nada más, ¿se acuerdan las grandes fiestas en el Inti Raimi, el Capac Raimi, el Uma Raimi, la Coya Raimi?
Entonces, ese era un cántaro llamado el aríbalo, donde que ellos depositaban chicha, ¿no? O simplemente agua, y de esa manera llevaban a diferentes lugares. Número 20. ¿Cuáles son los tipos de arquitectura incaica? Teníamos 3, ¿se acuerdan? La arquitectura civil, militar y religiosa. Eso era la práctica. Sin embargo, me han rellenado de todas las preguntas, pero no eran las respuestas. Miss, ¿puedo repetir la 20? No escuché bien. En el número 20, arquitectura religiosa, civil y militar. ¿Correcto? Entonces, terminamos con nuestra exposición de la práctica. Entonces, pasamos ¿a dónde? A la invasión, ¿no? De América, ¿ya? Muy bien, entonces para poder hablar nosotros de los viajes de Francisco Pizarro, tenemos que hablar primero de qué, tenemos que hablar primero de los viajes de Cristóbal Colón. Entonces, invasión a América. Muy bien, entonces tenemos invasión a América, tenemos, por ejemplo, apaguen por favor, no quiero apagarles su micro, apaguen sus micros por favor, no quiero apagarles, acá no hay participación, entonces escuchen y anoten por favor. Invasión a América. Tenemos 4 viajes, ¿no? 4 viajes. Entonces, ¿quién fue Cristóbal Colón? Su nombre verdadero es Cristóforo Colombo, ¿no? Era genovés de nacimiento, ¿ya? Genovés de nacimiento, portugués por sus estudios de navegación y por su matrimonio, pues, con Felipa, también portugués, y finalmente castellano por las grandes exploraciones que él lo va a realizar en sus últimos años. Él lo realiza sus viajes, por ejemplo, desde 1492 hasta, hasta 1506, ¿no? Donde que él va a fallecer. Entonces, estos son básicamente los grandes rasgos de Cristóbal Colón. Él sabe perfectamente que murió pues sin saber que había descubierto pues un nuevo mundo. Su idea era ¿cuál? Llegar hacia la India, ¿no? Ir hacia el oriente, no hacia el occidente. Por eso, Miss, creo que los llaman indios, Correcto, cuando por ejemplo, cuando él llega en este lado, estas islas, a las poblaciones de acá, los pobladores, él lo llamaba los indios, ¿no? Porque él pensaba que había llegado hacia la India, eso era su obsesión. Muy bien, entonces ya tenemos todos los viajes, entonces pasamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Cuáles fueron los antecedentes para estos viajes, no? ¿Por qué ellos tuvieron que viajar hacia la India? ¿Qué pasó? ¿Por qué buscaron las nuevas rutas? ¿No? Los antecedentes, lo primero fue, ¿qué cosa? La toma de la Constantinopla por los turcos en 1453. O sea que los turcos cerraron, ¿no? Acá en el mar Mediterráneo, cerraron Constantinopla y no hay pase para poder ir ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Entonces los españoles y los portugueses tuvieron que buscar una nueva ruta, porque por el mar Mediterráneo era fácil ingresar hacia Asia. Pero como ya está cerrado esa puerta, entonces ellos tuvieron que buscar una nueva ruta y prácticamente explorar todo el, ¿no? Océano Atlántico, llegar hacia el Océano Índico, ¿no? Era más complicado. Otro de los antecedentes para que ellos fueran por ese lugar fue la falta de alimentos y las plagas o las epidemias como actualmente nos está, ¿no? Generando problemas o crisis económicas, ¿no? También. Muy bien. Otro es la crisis del feudalismo y el auge del mercantilismo, dinero, ¿no? Y finalmente, pues, los avances científicos y tecnológicos. Bien, entonces, tenemos acá, por ejemplo, 2 proyectos. Los proyectos de los portugueses y los proyectos de los españoles. Los proyectos de los portugueses, por ejemplo, que dicen fueron los primeros en buscar nuevas rutas. ¿Gracias a qué? Gracias al impulso dado por el famoso llamado Enrique el Navegante. Sin embargo, los grandes descubrimientos se lograron, pues, ¿en qué? En el gobierno de, ¿no? Juan II. Entonces, ¿quiénes son los
personajes importantes de estas nuevas rutas que van a buscar hacia la India. Mira, acá está, todo esto es el océano Atlántico y toda esta parte es el océano Índico. Y para el sur, acá, en esta parte más abajo está ya la Antártida, ¿no? Entonces, el personaje más importante fue el Enrique el Navegante. Segundo, Bartolomé Díaz, ¿ya? Bartolomé Díaz, donde descubre el Cabo de Buena Esperanza. ¿Dónde está? Acá en esta parte, en el parte sur. El Cabo de Buena Esperanza, o llamado también el Cabo Tormentoso, porque aquí las olas, tanto del Índico como del Atlántico, eran muy fuertes y entonces ellos lo llamaban el mar tenebroso, ¿no? El monstruo de donde que se podía tragar todas las embarcaciones. Otro personaje más importante de los portugueses es Vasco da Gama, donde él logra, pues, por ejemplo, cruzar el famoso Cabo de Buena Esperanza, llegar a la isla, ¿no? Por ejemplo, Madagascar, Zanzíbar, y de esta manera llegar a Calicut, hacia la India. O sea, fue el primero en llegar hacia la India. Y finalmente, Pedro Álvares de Cabral. Pedro Álvares de Cabral, ¿no? Se fue a las costas de Brasil, en esta parte, y finalmente, pues, rumbo hacia la India. Fue el segundo personaje en llegar, pues, ¿a dónde? Hacia la India. Entonces, esos son los proyectos de los portugueses. Entonces, no quisieron quedarse atrás, tienen los españoles también, para poder ir hacia la India. Entonces, pues, el famoso llamado Cristóbal Colón, su nombre verdadero es Cristóforo Colón. Entonces, ¿cuál es su proyecto de Cristóbal Colón? Su proyecto se encontraría inspirado en los escritos de Paulo Toscanelli, ¿no? Las cartas de navegación ¿de quién? De Bartolomé Perestrello. Acá está también Bartolomé Perestrello. Y la tesis de Ptolomeo que decía que la Tierra sería, pues, redonda. Y finalmente en el libro de Marco Polo. Entonces, eso fue su proyecto ¿de qué? De Cristóbal Colón, o sea, de los españoles, pero para este viaje él no tenía dinero y entonces tenía que pedir permiso y ser de repente, pues, buscar un beneficiario, ¿no? Donde que aportar económicamente, entonces buscó a los reyes de España. Entonces, los reyes de España que van a firmar o dar el permiso, denomina la capitulación de Santa Fe. No. Acá está, ¿no? Acá está Cristóbal Colón y los reyes, la reina, ¿no? Isabela. Entonces, la capitulación de Santa Fe se firmó, pues, el 17 de abril entre la reina Isabel de Castilla y Cristóbal Colón. Por él, ¿no? Por lo que la corona española se comprometía con Cristóbal Colón a financiar el costo de una expedición que tuviera como objeto llegar hacia las Indias, darle título a Cristóbal Colón como almirante y virrey de las islas y las tierras por descubrirse. También le daba facultad para ejercer justicia en todos los pleitos, ¿no? Del índole comercial. También tenía el derecho de percibir el 10% de los beneficios, ¿no? Que produjera, pues, en el famoso exploración o descubrimiento, ¿no? Por la famosa capitulación. Entonces, Cristóbal Colón se compromete a descubrir o explorar una nueva ruta comercial hacia la India. Y de esta manera empezamos, pues, con el famoso primer viaje, ¿no? Los viajes de Cristóbal Colón. ¿Cuántos viajes tuvo? Los 4 viajes, ¿no? Acá están los puertos, ya les he hecho un resumen acá. Ahí está la capitulación de Santa Fe, ¿no? 17, ¿no? Ahí está 1492, permiso de navegación para Cristóbal Colón, quien les da los reyes de España. El primer viaje. ¿En qué consiste el primer viaje de Cristóbal Colón? El primer viaje de Cristóbal Colón dice que parten el 3 de agosto, de acá, el 3 de agosto de 1492 del Puerto de Palos. Acá, Puerto de Palos, ¿está dónde? En Portugal. Puerto de Palos,
en 3 embarcaciones, denominada Santa María, ¿no? La Niña, o sea, por ejemplo, Santa María estaba... No se muerde. ¿Por qué me quieres morder? Esto no es juego. Estaba a cargo de Cristóbal Colón, la Niña estaba a cargo de Vicente Yáñez Pinzón y la Pinta al mando de Martín Alonso Pinzón, ¿no? El 6 de agosto se ven obligados a zarpar acá, a zarpar en las Islas Canarias, acá, lo están observando en las Islas Canarias, para reparar el timón de la embarcación La Pinta, que se había malogrado. Muy bien. El 6 de octubre, Martín Alonso Pinzón, ¿no?, aconseja a quién, a Cristóbal Colón, a cambiar el rumbo ligeramente, que sería bien navegar a la cuarta del oeste, ¿no? Hacia el oeste, a la parte del sudeste, ¿no? O sea, cambian, ¿no? Entonces, porque aquí ya estaban con cosas, en el medio de este océano, estaban pues prácticamente miedosos todos los tripulantes, ¿no? Y estaban pues que queriendo, ¿qué cosa? Fastidiando a quién, a Cristóbal Colón, donde que regresaran pues a España porque, y si no, y de repente se iban a hundir. Pero Cristóbal Colón le trataba de calmarlo y continuaba pues su ruta. Finalmente, el 12 de octubre, pues por primera vez llegan hacia, ¿dónde? Hacia descubrir a una, ¿no? Por primera vez observar qué cosa, tierra, ¿no? Observan la tierra, ¿no? Donde que estaba la isla Guanaí, ¿no? O Guananí, que se llaman, que le colocaron el nombre de San Salvador, ¿no? Y luego visitó Concepción, Fernandina, la isla de Cuba, luego Haití, denominada La Española, y así sucesivamente recorrieron pues todo este territorio de las pequeñas Antillas. Y en esta parte se funda pues el famoso Fortín de Navidad, los restos de la embarcación Santa María, ¿no? Santa María pues sabía qué cosa se había malogrado porque había chocado y entonces ahí hacen como una chocita con todos estos restos y dejaron pues aproximadamente unos 30 hombres para que ellos pues, ¿no?, se quedaran porque ya no ingresaban en las otras embarcaciones. Y de esa manera pues Cristóbal Colón retorna nuevamente a España, ¿no? Pensando que él había pues descubierto o llegado hacia la India, por eso, como decía su compañerita, que a las poblaciones de este lugar le denominaron los indios, ¿no? Muy bien, entonces este es el famoso primer viaje, ¿correcto? Entonces acá tenemos, por ejemplo, que ustedes lo pueden leer de todo lo que hemos, ¿no?, hemos mencionado, ahí les dejo para que después ustedes lo lean. Este es el famoso segundo viaje de Cristóbal Colón. Entonces, el Cristóbal Colón siempre va a salir ¿de dónde? ¿No? Acá Cristóbal Colón sale ¿de dónde? Del puerto de Cádiz. Esta partecita de Cádiz, ¿no? Está, por ejemplo, de Portugal más abajito, esta es España, ¿no? Entonces sale de puerto de Cádiz. ¿Rumbo hacia dónde? Nuevamente el lugar de las pequeñas Antillas, las mayores Antillas. Entonces, ¿cuál era el objetivo en el segundo viaje de Cristóbal Colón? En el segundo viaje, el objetivo de este viaje era la colonización de las nuevas tierras ya exploradas, ¿no? Y en sus embarcaciones empiezan a llevar, pues, animales, instrumentos de labranza, semillas, ¿no? O sea, Cristóbal Colón, cuando parte del puerto de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, al mando de que acá ya lleva qué cosa, cantidad de embarcaciones, ya no 3, sino 17 barcos, con una aproximación de 1.200 hombres, ¿no?, que no tenían ni oficios ni beneficios, pero ellos estaban, ¿qué cosa? Para poder tener un título, ellos tuvieron que viajar. El 18 de, por ejemplo, el 18 de septiembre, se embarcó pues en el famoso Boriqui, que le llamó San Juan, así acá mismo, ¿eh? San Juan. Y luego pues a Puerto Rico, ¿no? Acá, Puerto Rico, a la isla de Puerto Rico. Después, ¿no?, llegó al famoso Fortín de Navidad, donde que había dejado, pero en este lugar ocurrió pues unos problemas, ¿no? Los problemas
donde que Cristóbal Colón tuvo problemas con los mismos naturales, ¿no? De esa manera después llega la española, que la llamaba la Isabela, consideración por la primera ciudad española en el Nuevo Mundo, ¿no? Y así sucesivamente, nuevamente regresa aquí a España, ¿no? Para generar, ¿no? ¿Qué cosa? El tercer viaje, con los conflictos que tuvo, y nuevamente regresa, ¿a dónde? A España. Entonces, este es el segundo viaje, también les he puesto acá para que ustedes puedan leerlo. Muy bien, ahí está Cristóbal Colón, mira, ¿ven? Pasamos al tercer viaje. Cristóbal Colón. Tercer viaje. ¿En qué consiste el tercer viaje? Muy bien, acá yo les he puesto la información. El tercer viaje también sale ya del otro puerto. Este puerto se llama Sanlúcar de Barrameda. ¿Ya? Acá está el puerto Sanlúcar de Barrameda. Entonces, el tercer viaje es de 1498 a 1500, ¿no? A 1500. Debido a que los enemigos de Cristóbal Colón habían logrado desprestigiarlo, ¿no? El tercer viaje se demoró más tiempo en ser organizado, ¿no? Fue en este viaje donde por primera vez Colón llega, ¿a dónde? Al continente americano, acá. O sea, las costas de Brasil, en esta parte, a la desembocadura del río Orinoco, ¿ya? Entonces, Colón entró en conflictos con los colonos españoles y esto trajo como consecuencia la prisión de Cristóbal Colón por orden del juez Bobadilla. Sin embargo, fue liberado por los reyes, ¿no? Por los reyes de España, pero ¿no? Ya no pudo recuperar sus privilegios que él había firmado con la capitulación de Santa Fe. Entonces, de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en resumen, viene Cristóbal Colón, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia acá, al continente americano. A desembarcar, ¿dónde? En la desembocadura del río Orinoco, acá en Venezuela. Llega después a la isla de Trinidad, al Golfo de Parias, y así sucesivamente, ¿correcto? Y finalmente tenemos el cuarto viaje, ¿no? En el cuarto viaje ya es más sencillo. Acá tenemos de Cristóbal Colón, en consideración con a sus servicios, ¿no? La corte le retiró los cargos a Cristóbal Colón para que nuevamente él pudiera salir a explorar. Entonces, directamente sale de que del puerto de Cádiz se viene por acá y viene pues a Centroamérica. O sea, llega ¿a dónde? A Panamá y a Costa Rica, ¿no? Panamá, Costa Rica, Nicaragua, todo lo que es América Central. Y de esta manera nuevamente regresa ¿a dónde? Regresa a España, ¿no? Donde regresa a España y de esta manera pues concluye la carrera de este marinero audaz, tenaz y valiente que muere pues muy enfermo sin tener noción del enorme alcance y trascendencia que había pues de tener sus grandes exploraciones o descubrimientos. O sea, él murió sin saber que había pues descubierto un nuevo mundo. Entonces, ¿por qué no lleva el nombre, por ejemplo, no? Por ejemplo, ¿por qué nuestro continente no lleva el nombre de Colombia, no? ¿Por qué América? Entonces, acá se viene para que ustedes tengan, por ejemplo, gracias al famoso Américo Vespucio, el nombre de América, ¿no? Colón fue, dice, despojado de ¿qué? De la oportunidad de que el nuevo continente llevara su nombre, porque como hemos visto en todo lo que es recorrido, no comprendió de todo lo que en realidad había encontrado Cristóbal Colón por la obsesión de ver, ¿no? De llegar hacia la India. O sea, no tomó importancia. Y por lo tanto, ¿no? Por ejemplo, estaba pues convencido de haber llegado él a Asia, ¿no? El río, por ejemplo, el río Orinoco, según él, era uno de los ríos de Asia. En las costas de Venezuela, creo que ¿no? Estar cerca hacia la Indonesia, o sea, por Asia. Por eso se habla de un descubridor intelectual. ¿Quién es el descubridor intelectual? Sería pues Américo Vespucio.
pues fue él el primero, ¿no? El primer geógrafo y navegante que comprendió que el descubrimiento de Cristóbal Colón consistía en un nuevo continente. Así que América solo empezó a tener ese nombre a partir de 1507, ¿ya? A partir de 1507, un año después de la muerte de Cristóbal Colón. O sea, Vespucio navegó por América al servicio de ¿quién? De los españoles y de los portugueses. Gracias a sus cartas circularon pues por toda Europa. En ellas no se comunicaba la idea de que América no era Asia, ¿no? Incluso los informes sobre los viajes de Vespucio fueron impresos en la mayoría, ¿no? En todos los países. Por eso se le dice, él fue el famoso, el que descubrió intelectualmente. Y el que viajó, fue por todos, ¿no? Hizo 4 viajes, no tuvo la idea, ¿no? Él estaba obsesionado en que era India, Asia. Entonces, no era Asia. Entonces, él había descubierto, pues, un nuevo mundo. Él murió sin saber, por ejemplo, Cristóbal Colón. ¿Correcto? Entonces, eso es el nombre de nuestro continente. Acá tenemos el famoso Tratado de Tordesillas, ¿ya? El famoso Tratado de Tordesillas o las bulas del Papa, ¿no? Las bulas del Papa, ¿no? Para poder delimitar, porque acá se genera un conflicto entre ¿quiénes? Entre los portugueses y los españoles, ¿no? O sea, al efectuarse los viajes y descubrimientos se suscitó una cuestión entre monarquías, ¿no? De Portugal y de España, o sea, los jefes, ¿no? Los reyes, relacionados a los derechos sobre la posición de que ellos iban a tener, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos van de polo a polo, lo van a dividir, ¿no? Por ejemplo, las costas de Brasil, acá, para los portugueses, y para del otro lado para los españoles, o sea, los occidentes para de acá, para los españoles, y de este lado para los portugueses. De esta manera, pues, se firma este tratado de Tordesillas. Acá les dejo para que ustedes puedan leer. Y finalmente tenemos la famosa viaje de circunnavegación, o la vuelta al mundo, ¿no? Primera vuelta al mundo. Entonces, ¿de quién se trata, no? Se trata, pues, de Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano, ¿ya? O sea, donde que ellos, por ejemplo, en el motivo del viaje fue el encontrar, pues, un estrecho americano que les permitiera, pues, encontrar la distancia hacia las Indias, ¿no? Por ejemplo, las distancias más cortas, ¿cómo se podría ingresar? Esta expedición fue encargada ¿por quién? Por España y por los portugueses, hemos dicho por Hernando de Magallanes, ¿ya? Por Hernando de Magallanes, quien con, ¿no? fin de zarpar de acá de España, Sanlúcar de Barrameda, salió, ¿no? El 20 de septiembre de 1519, al frente de 5 naves, los cuales solo llegó una a España, regresó una, llamada Victoria, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vinieron ¿por qué? Por las Islas Canarias, llegaron acá al estrecho de Magallanes, las costas de Brasil, ¿no? Patagonia, etcétera, y finalmente dieron la vuelta, ¿no? Y llegaron pues todo el Pacífico, y finalmente pues Hernando de Magallanes muere acá en las Islas Filipinas, ¿no? O las Islas Marianas. En esta parte él fallece, ¿no? Porque tuvo un conflicto con los naturales de este lugar. Entonces, al mando de esta navegación, embarcación de la Victoria, viene pues Sebastián Elcano, ¿no? El que va a continuar, ¿no? Con esta expedición, quien atravesando todo el Océano Índico, mira todo esto, todo el Océano Índico, dobla el Cabo de Buena Esperanza, acá dobla el Cabo de Buena Esperanza, bordeando todo el África Occidental, y de esta manera pues llegando solo con 18 hombres al puerto de Sanlúcar de Barrameda. ¿Cuándo? El 6 de septiembre de 1522. O sea, quiere decir, salieron, ¿cuándo? En 1520, y finalmente pues llegaron de dar toda la vuelta al mundo en 1522. Entonces, esto ha sido pues nuestra pequeña exposición, queridos estudiantes.
Bien, entonces hasta aquí vendrá nuestra evaluación de este mes que viene, ¿no? De las prácticas y esta última clase. Algo sencillo, ¿no? De dónde viene el nombre de América, cuántos viajes hizo Cristóbal Colón, cuál fue el famoso no permiso que le dieron los reyes, quién le financió económicamente a Cristóbal Colón, ¿no? Cómo murió Cristóbal Colón, o sea, Cristóbal Colón murió muy empobrecido y enfermo, ¿no? Sin saber, pues, que él había descubierto una gran, ¿no? Un nuevo mundo. Entonces, queridos estudiantes, conmigo pues será hasta la próxima clase. Ya le vamos a ver, si no le programamos en la segunda hora, les voy a programar en la primera hora de la otra, ¿no? Ahora, con el tercero, no cambio. Al tercero le pongo en el segundo y a ustedes en la primera. Así vamos intercambiando, ¿correcto? ¿Alguna pregunta? Miss, ¿dejará tarea? No, porque no puedo dejar tarea porque la próxima semana vienen los exámenes y ustedes tienen que estudiar, ¿correcto? Miss, ¿este video va a estar en la plataforma? Por supuesto, yo cada video que hago lo subo a la plataforma, de esa manera para que ustedes puedan revisar y desarrollar algún examen o alguna práctica que lo puedo dejar, ¿correcto? Muy bien. Miss, ¿algunas de estas preguntas van a estar en el examen? Sí, hasta aquí viene su examen. Muy bien, entonces bendiciones, cuídense chicos, la hora es la hora, ¿correcto? Muy bien, bendiciones, cuídense, chao. Bye, Miss, cuídense. Bye.